¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cuerpo Médico, la edición, la última edición de este 2020 que ya se va. Patricia, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo estás, Jennifer? Efectivamente, esta es una edición especial. Vamos a hacer un recuento de lo que ha pasado en el Perú y en el mundo con la pandemia, pero también vamos a recordar todas las cosas que hemos ido viendo y las experiencias a través de este programa. Así es unos meses de muchísimo aprendizaje que hemos tenido juntos. Yo lo tengo que decir también a título personal, he aprendido tanto con las especialistas que nos han acompañado a lo largo de estos meses. Hoy día vamos a tener un recordaris y evidentemente vamos a hablar sobre todo sobre esta pandemia que continúa pues manteniendo en vilo al mundo entero. Vamos a tener especialistas, un programa realmente completo el que tenemos el día de hoy. Así empezamos Cuerpo Médico. Muy bien, como decíamos, Patricia, ha sido un año 2020 bastante duro, doloroso en aprendizaje, que ha sido marcado pues, por esta crisis sanitaria, no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero, pero hay que recordar que esto se inició pues, a fines del año 2019, eso también lo vamos a conocer más al detalle con nuestros especialistas, pero sin duda hay una serie de cosas y términos que incluso se ha hecho de lenguaje cotidiano, diario, entre toda la población, ¿no? Sí, hemos visto incluso más especialistas tuyos a lo largo y desfilando por todos los medios de comunicación. Bueno, este año definitivamente ha cambiado la vida de todos, en todo sentido, ¿no? La gente ha aprendido, y yo lo decía, ¿no? Ya saben qué cosa es un epidemiólogo. No es el que ve la epidermis, ni son los dermatólogos, sino un epidemiólogo es el que ve justamente estos problemas que afectan a las grandes poblaciones, que son las epidemias. Pero ¿sabes qué? Lo bueno es que tenemos que terminar con un mensaje bueno. O sea, tenemos la esperanza, comenzamos con la pandemia, como decíamos al inicio, pero terminamos este año no con una vacuna, sino con muchas que son promisorias y que probablemente van a hacer la gran diferencia. Y también todos hemos aprendido de la importancia de la ciencia, empujar la ciencia, el desarrollo de la ciencia en el mundo y en nuestro país. Y también tenemos que aprender acerca de salud y lo importante que es mantenernos saludables para estar listos para cualquier problema, porque las personas saludables pueden manejar mejor cualquier enfermedad. Claro que sí, incluso ese es uno de los puntos centrales y el espíritu pues, de este programa, y también se nos queda en este año muchos nuevos usos y costumbres muy saludables y muy higiénicos, como el tema del lavado de manos, el uso de la mascarilla, sobre todo imagino que eso quedará cuando tengamos pues algún tema de salud, de repente alguna afección respiratoria, son cosas que de repente van a quedar y deberían de quedar. Y como les habíamos contado en un inicio del programa, hoy tenemos un programa especial donde vamos a tener no solamente el recordaris de tantas cosas importantes y temas importantes que hemos tocado y que incluso usted ha hecho sus favoritos, vamos a hablar evidentemente de la pandemia, sino también vamos a tener propósitos muy interesantes. Por eso tengo que ya darle la bienvenida también, nos va a tener un cachito de lo que vamos a ver más adelante, de lo que va a haber hoy en Momentos de Nutrición. ¿Cómo estás, Sara? Así es, Jennifer. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Patricia? Y efectivamente la ciencia en nutrición también se basa en evidencia y nos habla de propósitos buenos, importantes, sobre todo para este 2021. Que este 2021 uno de nuestros propósitos sea comer saludable. Y el día de hoy en el programa les enseño qué significa y cómo hacerlo. Perfecto, vamos a hablar de eso más adelante. Es más, sé que has venido incluso, como debe ser, de manera didáctica, bien preparada para tener todos juntos ese propósito. Porque de repente si es que no lo teníamos o lo teníamos pues ahí, de repente concientizado, exacto, de manera autodidacta, ahora vamos a conocer con mayor precisión cómo es que vamos a poder cumplir este propósito de año nuevo, de no solamente comer para llenarnos, Patricia, sino para tener una buena alimentación. Y sobre todo, creo que no solamente va a ser el propósito, sino que vamos a acompañarlos en este programa, esperamos durante el año 2021, para que ese propósito se vuelva realidad. Y ustedes van a poder seguir haciendo las preguntas a Sarita durante el nuevo año. O sea, veamos esa luz de esperanza en el nuevo año. Las vacunas, alimentación saludable, el ejercicio,
y un mejor futuro para todos nosotros y también para todo nuestro país. Ahí está, el trinomio de la salud: actividad física, alimentación saludable y estilos de vida saludable, prevención sobre todo. Y hablando ya de los especialistas que evidentemente nos dan pues todas las pautas, vamos a darle la bienvenida a los invitados del día de hoy. Estamos con el doctor Claudio Lanata de las Casas. Él es investigador titular del Instituto de Investigación Nutricional, y también estamos con el doctor Germán Málaga Rodríguez, profesor principal de Medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, con quien vamos a empezar a hablar sobre esta pandemia que, lo hemos dicho bien e incluso lo hemos denominado y hemos repetido a cada rato, ha puesto en vilo pues al mundo entero. Entonces vamos a empezar, ¿qué les parece? Conversando ya con el doctor Lanata, para que en principio, porque si bien es cierto, el 2020 hemos hablado tanto de esta pandemia, tenemos que regresar pues más o menos a noviembre del año 2019 para saber un poco cómo es que empezó toda esta crisis sanitaria. Doctor Lanata, bienvenido a Cuerpo Médico. Por favor, si nos hace una introducción. Sí, es cierto, todos hablamos de la pandemia, pero no recordamos muy bien qué es lo que ocurrió, cómo pasó, cómo es que el tema de la pandemia y este nuevo coronavirus prácticamente se apropió de la vida y paralizó la vida, mejor dicho, del mundo entero. Bienvenido. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá con ustedes, con Pati, con todos. Bueno, es una pregunta que ya está bien estudiada, ¿no? Empezó todo en China, aunque hay un pequeño reporte de que un niño en la parte norte de Italia tuvo aparentemente el mismo virus en noviembre, un mes casi antes de los casos que se reportan en China. Entonces la historia no está completa, cómo se ha originado, pero a nivel genético se ha visto claramente que el virus viene de un murciélago que se aisló antes en una caverna de un lugar de la China. Y aparentemente el salto al humano fue a través de un pangolín, que es una especie de animal que allá se consume y se vende en los mercados. Todo esto por, digamos, la firma genética que produce el virus cuando uno analiza su genoma, ¿no? Y va dejando un mecanismo que tú puedes rastrear más o menos cómo se mueve el virus. Doctor Lanata, pero lo que sí se puede establecer y ya de alguna manera se puede afirmar es que no es un virus que haya sido creado en un laboratorio, como tantos fake news lo han dicho en algún momento. Exactamente, y por eso que también comento este casito el virus aislado en Italia, porque eso rompe toda esa historia. Ese virus ha estado, y el otro tema, que hablamos de pandemia, ¿no? Y tenemos el sueño de que esto termine, pero hay más de 10 coronavirus circulando en murciélagos de China con alto potencial de ser pandémicos. Entonces, el mensaje es que no solo debemos ver la pandemia actual como una amenaza que esperamos que se vaya, sino cómo prepararnos para las nuevas que van a surgir, porque van a surgir. Así como esta pandemia más o menos se predijo, se dio un pronóstico de que podría ocurrir 5 años antes, se está ahora diciendo que pueden venir similares beta-coronavirus iguales de malos en un futuro cercano. Entonces, tenemos que prepararnos, no solo para terminar de cerrar este capítulo, sino para que no nos agarre como nos agarró esta, ¿no? Tremendamente, completamente mal preparados. Perfecto. Perfecto, y muchas gracias. Entonces, ya sabemos que, y vamos a seguir aprendiendo seguramente, que este virus en realidad no solamente comenzó, probablemente no comenzó en China, sino que ya hay y se está yendo hacia atrás. Hay alguna evidencia que probablemente han habido algunos casos, sabemos en Italia, en Estados Unidos están tratando de estudiar algunos sueros guardados para ver de dónde vino. La pregunta para el doctor Germán Málaga: ¿qué cosa hemos aprendido sobre cómo podemos manejar? ¿Existen tratamientos, existen drogas? ¿Qué es lo que se ha avanzado en este aspecto? Adelante y bienvenido. Muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias por la compañía. En realidad, creo que han habido, bueno, además, antes con los medicamentos creo que hemos aprendido varias cosas, ¿no? Hemos aprendido que teníamos un sistema de salud terrible, que nuestro número de camas por 100.000 habitantes era de los peores del mundo, nuestro número de camas de cuidados intensivos era, creo que el puesto 160 del mundo, 170, ¿no? Hemos aprendido que sin salud, que sin ciencia no hay futuro, que la salud es importante y que no podemos dejar de mirar lo que acontece a nuestro alrededor, ¿no? Siempre decimos, sí, pues no, los políticos, la política es de los políticos, pero nos hemos dado cuenta que de esos políticos depende nuestra salud, nuestra seguridad alimentaria, nuestras
y bueno, y nuestra vida también. En cuanto al tratamientos, hay cosas que se han, creo que... O tal vez, doctor Germán, permítame ¿qué hemos aprendido de cómo se presenta la enfermedad, cómo avanza y luego los tratamientos, de repente para poder completar este concepto? Sí, en verdad, efectivamente, desde muy temprano, en donde ya teníamos, desde cuando empezaron los italianos, sobre todo a reportar de que cómo se presentaba esta enfermedad, ¿no? Ese famoso 80-15-5, ¿no? De que 80 las personas iban a tener formas muy leves, 15 ya iban a requerir algún tipo de intervención, ya iban a hacer manifestaciones, y 5 iban a requerir hospitalización y cuidados intensivos, ¿no? Digamos, eso fue muy temprano que ya se nos presentó. Asimismo, muy temprano se nos presentó como que las personas mayores, simplemente por el hecho de ser mayores y por incrementar en cada década, iban aumentando sus riesgos. Y algo que se mencionaba, pero que no, creo que no fue tan palpable como verlo, ¿no? Es la obesidad, ¿no? La obesidad que nosotros en el hospital vemos una persona con obesidad y ya sabemos que esa persona va a ir mal, e intentamos tomar las medidas tempranas, pero digamos que como factor de riesgo, a propósito de la introducción que hacían de la alimentación saludable, creo que pocas veces ha sido tan evidente, porque claro, siempre lo asociamos a diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, que son enfermedades que sí, pues van a venir en el tiempo, pero como una enfermedad aguda, la obesidad tiene una implicancia tan importante en el pronóstico y en la sobrevida, ¿no? Entonces, creo que nunca ha sido tan evidente que la alimentación saludable y en este caso la prevención de la obesidad es capital para una enfermedad aguda. Entonces, sobre esta base de cómo se presenta la enfermedad, también ya desde marzo teníamos más o menos claro que como la primera parte de la enfermedad correspondía a la reacción propiamente del virus, ¿no? Había una etapa de incubación de que aproximadamente 5 días, 5 o 6 días, de ahí venía una etapa primera de la enfermedad, en la cual el virus era el actor principal, y después del sexto o séptimo día ya era el mecanismo de reacción inflamatoria que provoca el organismo el que provoca este tipo de los síntomas y las complicaciones que llevan hacia la hospitalización y hacia los internamientos y la ventilación mecánica. Y lo digo porque hasta ahora no hemos aprendido que esta primera fase es enteramente viral, ¿no? Claro. Y hasta ahora vemos que pacientes que desde el primer día ya están tomando corticoides. Entonces, claro, si tienes una infección viral aguda a la cual le das corticoides desde el primer día, claro, el paciente se siente mejor, pero llega el día 2, el día 13, con cuadros inflamatorios muy agresivos, con mucho compromiso pulmonar, y lo seguimos viendo 10 meses después, ¿no? Entonces uno diría más bien, ¿qué cosas no hemos aprendido? No hemos aprendido esta historia natural de esta enfermedad, ¿no? Que habría que recalcarla, machacarla, que así es como funciona Claro, este virus. pero yo quería hacerle justamente una consulta al doctor Lanata en relación a una de las preguntas que también suele tener mayor punto de coincidencia. La gente está aún, ¿no? Pese a que ha pasado prácticamente como un año, hay muchas dudas que están sueltas y una de ellas es qué debo hacer si es que yo tengo síntomas de COVID y cuándo he de acudir a la atención médica, es decir, este primer nivel de asistencia médica que es básicamente por donde hemos visto que ha flaqueado, ¿no? Y de repente muchas situaciones se han agravado, doctor Lanata. Exactamente. Bueno, yo creo que, como está diciendo el doctor Germán, es que estamos aprendiendo y revisando muchos conceptos cerrados que tuvimos al inicio, ¿no? Creo que ahora ya puedes decir con bastante seguridad que lo primero que tienes que mirar al paciente que está sospechoso de tener COVID o que ya tiene una prueba molecular positiva es que hay que mirarlo. ¿Y cómo lo miras? Es con el oxímetro de pulso. Y creo que el mejor predictor de que necesitas hacer algo es apenas comienzas a ver que cae la saturación de oxígeno. Y ahora creo que la disponibilidad de estos aparatitos es mucho más amplia y más diversa. Y lo que hay que hacer ahí es poner oxígeno. O sea, lo que está clarísimo es que el acceso temprano a oxígeno salva vidas. Y ese es lo primero que hay que hacer. Entonces tienes que monitorizarlos, no sacarlo de la casa ni exponerlo, tienes que aislarlo para que no contagie a otros, y apenas ves que comienza a caer la saturación, inmediatamente buscar que lo vean en un establecimiento que le puedan dar oxígeno y ver cómo progresa, ¿no?
Y lo que dice el doctor Málaga es muy correcto. O sea, la inflamación es un tema crítico y los obesos, quizás él no lo dijo, pero los obesos tienen activado un proceso crónico de inflamación. Eso no se sabía. En todas las glándulas sebáceas, digamos, hay inflamación, más aún en el extremo, en el obeso extremo. Y esta inflamación es como caldo de cultivo para el virus, que además genera mayor, y por eso que la gente con sobrepeso y obesidad muere muy rápido, porque tienen ya todo, digamos, seteado para que este virus haga más daño. Y entonces estamos aprendiendo... Hay que controlar obesidad de una manera prioritaria, y no se menciona eso en nuestras políticas. No hay, en política pública peruana no te dicen, nuestro enemigo número uno ahora es la obesidad y sobrepeso. Podemos hablar en otro programa de eso, porque los octógonos no van a tener ningún impacto. Perfecto. Y estamos aprendiendo, y la idea justamente de hacer este recuento es porque deberíamos tener muy claro qué cosas vamos aprendiendo. Entonces, número uno, la obesidad y el sobrepeso son un factor de riesgo importantísimo y se puede hacer algo, y eso es lo que hemos tratado de estar empujando a través de este programa, la alimentación saludable, el compromiso para el próximo año, que lo vamos a ver más tardecito con Sarita. El segundo gran tema es que es importante sí acudir de manera temprana, porque eso nos va a permitir dos cosas en realidad. Uno, definir si esto se trata de realmente de un problema de COVID y debería hacerse el diagnóstico con una prueba molecular o una prueba antigénica, que son las nuevas pruebas que hoy día existen. Y segundo, aislar, buscar contactos y evitar que hayan mayores infecciones y que esto crezca. Pero otra cosa, eso va a permitir que el paciente o la persona entienda la importancia del monitoreo con el pulsoxímetro, que alrededor del día 7, 8, cuando comienza la parte complicada, si se baja de 95%, uno de todas maneras tiene que acudir al médico y no tenerle miedo al oxígeno. El oxígeno es una medicina. Y otro aspecto, y voy a regresar al tema de la medicación, no a la automedicación. ¿Qué hemos aprendido acerca de la automedicación? ¿Qué sirve, qué no sirve, doctor Germán Málaga? Sí, justo mientras hablabas, me acordaba de que estuvimos haciendo una encuesta en el hospital que dirijo, el Hospital Modular, y nos llamó la atención una cosa que creo que ha faltado, que ha sido clamorosa, que ha faltado, ¿no? Que es educación. Fíjate, de las personas que están hospitalizadas, que ya graves en el Modular, el 70% pensaba, mira, ya tenemos 10 meses de pandemia, cualquier síntoma respiratorio debe ser considerado COVID hasta que se muestre lo contrario. El 70% de esas personas todavía pensaban que podían tener una bronquitis, que podían tener una gripe. Y lo más grave es que la mitad de estas personas no guardaron ningún tipo de cuidado, y no solo eso, sino que incluso subieron al transporte público. Y se han seguido en el transporte público hasta que ya no podían más porque ya estaban muy cansados y ya dejaron de salir de su casa. Entonces, y hablábamos con la gente del equipo y decían, sí, pues es que en verdad estos mensajes nunca han salido, ¿no? Nunca les ha dicho a la gente, si tienes el primer síntoma, quédate en tu casa, más aún en un país en el cual no tienes ni pruebas moleculares ni pruebas antigénicas. Bueno, en Lima puedes tener, pero en otros sitios, quédate en tu casa. Ese mensaje creo que nunca caló, o caló solamente para el tema de la cuarentena, pero para los sintomáticos creo que nunca se puso suficiente énfasis, y creo que nunca es tarde, ¿no? Es decir, si tienes el mínimo síntoma, quédate en tu casa, cuarentenéate o búscate atención médica, pero con los cuidados y las previsiones del caso, pero no te subas a un transporte público, no vayas a trabajar, no expongas al resto de la población. Yo creo que eso es un tema que ha faltado y que lo estamos registrando en una encuesta que estamos haciendo en el hospital, ¿no? Y pasando a tu pregunta, creo que también tenemos que hacer un mea culpa, ¿no? Quienes estamos, digamos, del lado de la comunicación y de la ciencia, porque a mí me sigue llamando la atención de mensajes de abril, ¿no? Que salía un doctor que tenía un programa de televisión y decía que ya se había descubierto qué es lo que tenía que pasar, y era que todo era la trombosis y había que tomar warfarina. Hay gente que sigue tomando warfarina. Hay gente que sigue tomando por supuesto, corticoides. Entonces, siguen vendiendo con sus combos completos de que, te digo, 2 antibióticos, la ivermectina, la warfarina, o algún otro anticoagulante. Ya no se está usando enoxaparina, menos mal, pero todavía hay gente que sigue tomando antiagregación plaquetaria. Entonces, pero doctor, dígalo bien claro, no hay tratamiento para curar el COVID. No hay tratamiento para curar. Clarísimo. Hasta el momento no se ha demostrado ningún tratamiento que prevenga, ni
preexposición, por ejemplo, los médicos, si existiera antes de ir a trabajar, nos tomaríamos otra pastilla, pero se ha demostrado que no funciona ningún tratamiento. Cuando te has expuesto, tomas una pastilla para evitar que te dé la enfermedad, tampoco se ha demostrado que exista, a pesar de lo que se dice. Si tienes los primeros síntomas, hasta ahora no se ha podido demostrar que hay algún medicamento que pueda cambiar el curso de la enfermedad, ¿no? Doctor, ¿eso se está estudiando en este momento? Si alguien estuviera interesado en participar en alguna investigación, ¿se está estudiando en alguno de los hospitales o aquí en el Perú? ¿Qué podría funcionar si uno recién tiene los síntomas temprano y acude? ¿Se están haciendo algunos estudios al respecto aquí en el Perú? Muy bien, Pati, gracias por la pregunta. Efectivamente, en Cayetano Heredia y en el Hospital 2 en Alcides Carrión, estamos conduciendo un estudio en el cual las personas que tienen menos de 4 días de síntomas, estamos probando si la famosa ivermectina funciona en reducir progresión de la enfermedad, si se puede demostrar que estas personas aclaran, es decir, se quedan con menos virus o eventualmente lo desaparecen antes que las personas que toman un placebo. Y bueno, y finalmente se van a cultivar si es que efectivamente la ivermectina tomada tempranamente puede inactivar a los virus por medio de cultivos virales, ¿no? Entonces, la única forma de demostrar que las cosas funcionan o no es con las creencias, no es con lo que a mí se me ocurre, ¿no? O si yo hablo más bonito, o si yo hablo más fuerte. Yo creo que la única forma que se pueden demostrar las premisas que se tienen es con la investigación, y eso, entonces, a las personas que estén interesadas, que tengan síntomas de menos de 4 días, vayan o contáctenos o vayan a esos hospitales para donde están los investigadores conduciendo estos estudios que nos van a dar respuestas relativamente pronto, esperemos. Sí. Ahora, Patricia, hay que regresar con el doctor Lanata porque, como sabemos, todo es transitorio y estamos viendo y vislumbrando como que la luz al final del túnel con el tema de las vacunas. Doctor Lanata, ya hemos visto que en muchos países incluso se está dando ya la aplicación de esta vacuna. En nuestro país pues hay incluso temas experimentales. ¿Cómo ve usted, promisoriamente imaginamos ya el inicio de este final que sería, ¿no?, de la pandemia con la llegada de la vacuna a nuestro país? O las vacunas que se están desarrollando en el mundo, ¿no? Correcto, correcto. Quizás antes de tocar vacunas, solo complementar lo que ha dicho Germán, se está viendo el uso de anticuerpos monoclonales específicos para el virus que funcionan. No creo que han llegado al Perú y por lo que dice Germán no me parece que se están haciendo estudios, pero en Estados Unidos y en Europa algunas inclusive ya están teniendo autorización para uso, ¿no? Entonces, son como siempre, como se ha visto con cáncer y con otros tipos de enfermedades, que los anticuerpos monoclonales son caros, se tienen que dar temprano y manejarlo adecuadamente, pero te da la esperanza de que si este tipo de medicamentos se hace más disponible, puedan también ser usados en el curso de la enfermedad. Ahora, cambiando ya el tema de vacunas, miren, si ustedes me hubieran hecho la pregunta, no muy lejano de ahora, qué sé yo, 2 meses atrás, y me hubieran preguntado, doctor Lanata, ¿qué expectativas tiene de la vacuna? Y yo hubiera dicho, mira, si tiene 60, 70% de eficacia, me doy con así una piedra en el pecho diciendo, bingo, ¿no? La logramos. Nunca me imaginé que las vacunas están demostrando, particularmente las de tecnología moderna, que ahora les explico, una eficacia impresionante contra tanto enfermedad y particularmente con enfermedad severa, en donde prácticamente la eliminan. Y contra COVID están teniendo 95% de eficacia y se inicia muy temprano, casi a los 14 días de la primera dosis estás teniendo ya protección casi completa contra enfermedad de COVID comparados con el grupo de control o de placebo que no recibe la vacuna. Esto está permitiendo que ya hay 4 vacunas que están entrando al mercado con alguna evidencia suficiente de protección, y creo que se vienen otras más, y está creando dificultades para las que están en cola, ¿no? Porque una vez que ya están en los mercados comprobada, va a ser difícil romper, digamos, la parte ética de cómo voy a probar mi vacuna contra un estudio comparándolo con placebo, que quiere decir no te doy nada, si ya tengo vacunas eficaces. Entonces, se nos viene vacunas de todas maneras, altamente eficaces, sobre todo las más modernas, y creo que tenemos una salida. Hasta ahorita el cuello de botella parece ser la logística,
Hay un bonito artículo que salió el otro día que se requieren 8.000 vuelos de aviones 747 de cargo llenos para distribuir vacuna al mundo. 8.000 vuelos. O sea, hay, no sé, hay necesidades de billones de jeringas de vacunas que no hay, pues nunca nadie estaba esperando que tengas una pandemia y tienes un stock ahí de viales, de tapitas de gel, de jeringas, de agujas, para poder generar la demanda de vacunas. Entonces, va a demorar, pero tenemos luz al final del túnel. Qué Yo bueno, soy luz al final. muy entusiasmado, nunca hubiera imaginado lo increíblemente eficaces, incluyendo en cochitos como nosotros, que la vacuna funciona idéntico que los jóvenes, Claudio, pero funciona en obesos, funciona en comorbilidades, funciona en... Es impresionante, en grupos étnicos diversos, no hay evidencia de que las vacunas no funcionan en algún subgrupo poblacional. qué bueno, y qué bueno tener ese mensaje, ¿no? La luz al final del túnel. De todas Esta maneras. cosa positiva es buenísima. O sea, las vacunas nos van a ayudar, van a tomar tiempo porque no solamente es tener la vacuna, que ya, y no es una, ya hay varias y varias en cola, sino que también va a demorar para que lleguen. Pero vamos, quisiera de manera corta, ¿cómo va el ensayo clínico, doctor Germán Málaga, el ensayo clínico de vacunas aquí en el Perú? Que es con una vacuna, que es la vacuna Sinopharm de China. ¿Cómo va? Rápidamente, sí. Yo comparto el entusiasmo del doctor Lanata. Realmente no esperábamos el nivel de eficacia que ha mostrado en los estudios. La vacuna, y ciertamente también nosotros propusimos 60% como eficacia. Los primeros resultados en el mundo están mostrando 86%, lo cual es muchísimo más. Creo que ninguno de los que diseñó la vacuna en la China se hubiese imaginado esos resultados, pero aún hay camino por andar. Con relación al estudio en Perú, ya estamos a punto de completar los 12.000 reclutados, deberíamos completar el día sábado. Nos faltan segundas dosis y ya estamos también evaluando lo que es eficacia, ¿no? El estudio funciona que el primer día que viene la persona al centro le aplicamos la primera dosis, el día 21 le aplicamos la segunda dosis, el día 35 hacemos, o sea, 5 semanas después, hacemos una evaluación de anticuerpos para ver cómo ha sido la respuesta del organismo con relación a las vacunas, y a partir de ahí es cuando empieza el estudio de eficacia, es decir, ver en los grupos de las candidatas a vacuna, porque nosotros estamos probando 2 candidatas a vacuna versus placebo, entonces ver cuántas personas, cuántos voluntarios se infectan, y no hay otra forma de demostrar esta... Doctor Germán, ¿todavía necesitan más voluntarios? ¿Están reclutando más voluntarios para poder terminar? ¿Y cuándo se espera que esto ya, digamos, esté acabando para poder tener resultados de esta vacuna? Nosotros en verdad creo que ya estamos completando los voluntarios que necesitamos con los que tenemos registrados, ¿no? Entonces, en realidad, nuevamente ya tenemos a 9.000 personas, más de 9.000 personas en evaluación de eficacia. Veamos qué pasa en las fiestas. Bueno, no quisiéramos quisiéramos que nadie se infecte y que no tener cómo demostrar eso. Eso sería lo ideal, pero tenemos... a lo que estamos viendo en los últimos días, hemos aumentado el número de casos que vamos teniendo entre los vacunados, de modo que es posible que a finales de enero podamos tener nuestra primera evaluación de eficacia peruana y el primer análisis interino. Nos gustaría que nos den ideas, fuerzas con las cuales quedarnos y también, evidentemente, las recomendaciones finales. Por favor, empezamos con el doctor Claudio Lanata. Bueno, la idea de fuerza es que las vacunas funcionan. No hay problemas de seguridad, son reactogénicas, quiere decir te prende la vacuna, pero funcionan y es la salida al final del túnel. No hay que creer en tanto mensaje que está circulando en medios contra la vacuna, que parecen salidos, tengo un slide de 1803 que muestra la misma lógica de lo que ahora están hablando de las vacunas. O sea, hay que luchar muy fuerte contra los antivacunas porque una vacuna no hace nada, no ayuda. Lo que ayuda es el programa de inmunizaciones. O sea, si yo tengo una excelente vacuna y la guardo y no la usa nadie, no sirve. Tenemos que vacunar y tenemos que vacunar masivamente para que finalmente tengas el impacto esperado en la población. Mientras tanto, la otra idea fuerte, no bajes la guardia. Así como el doctor está mencionando, hoy día, por ejemplo, en nuestro estudio, 3 pacientes positivos
asintomáticos por completos con PCR. Está comenzando a circular el virus en Lima de una manera bien fuerte. Y esa es la consigna, no bajar la guardia. Doctor Germán Málaga, por favor, sus recomendaciones también. Sí, para no ser repetitivos, uno que no hay, un poco lo que se ha dicho, hasta ahora no hay tratamiento que demuestre ni prevención ni tratamiento para el virus. Los corticoides son un arma importante para uso hospitalario en las personas a las cuales ya les baja la saturación de oxígeno. Como tratamiento ambulatorio para la persona que está normal no sirven los corticoides y pueden ser muy dañinos. Y lo más importante, el mejor tratamiento para el COVID es no enfermarse de COVID. La única forma de eso es lo que ya se ha reiterado hasta la saciedad, pero creo que todavía no termina de calar, ¿no? Distanciamiento, uso de máscara, lavado de manos, no entrar a espacios congestionados y sin ventilación. Si hacemos eso, vamos a tener unas lindas fiestas y que se acuerden que las personas que se están infectando ahora van a contaminar a toda su familia en Navidad. Eso es una cosa que tienen que tener en cuenta, ¿no? O sea, a tener cuidado. Todavía se puede paliar un poco las complicaciones post-navideñas de esa forma, que tenemos ahora, y de otro lado, si tienen algún síntoma, cualquiera que les parece una gripecita, háganle caso. Eso puede ser COVID y mejor no expongan a los demás, no expongan a sus seres queridos. Muchísimas gracias. El mejor tratamiento es no infectarse. Agradecemos pues al doctor Germán Málaga Rodríguez y al doctor Claudio Lanata de las Casas. No hay que bajar la guardia hoy, en especial 30 de diciembre, menos aún. Hacemos una pausa y regresamos con este programa especial de Cuerpo Médico. Y en este programa especial de fin de año tenemos a una de las integrantes del Cuerpo Médico, ya no en los vivos ni en los informes, sino aquí en el estudio. Aura Guillén, nuestra reportera estrella. Aura, ¿cómo estás? Bienvenida al estudio. Siempre te tenemos así en vivo. Eres real, ¿no? Eres real. Pero es lindo tenerte aquí de cerca y hay muchas cosas que podemos compartir porque has tenido tantísimas experiencias en tantas coberturas con los temas importantes. Y recordamos una sobre todo cuando estuviste en época de pandemia, cuando las cosas estaban realmente duras en el Hospital 2 de Mayo. Sí, bueno, de verdad, qué lindo compartir este espacio con ustedes. Yo sé que siempre me ven desde esa pantallita, pero ahora estamos acá las tres. En realidad sí, creo que este programa tenía vistas de empezar desde mucho antes, ¿no? Desde el inicio del año, y eso había mucha emoción de por medio. Sí. Pero luego cayó la pandemia y recuerdo cuando la productora Teresa me dijo, tenemos que seguir grabando. Entonces era, pero Teresa, ¿cómo grabo? No habían equipos y era toda una historia. Entonces de pronto, bueno, igual empezamos a seguir saliendo, salía yo como astronauta, con mis equipos pequeños. Con todas las medidas. Claro, para poder generar contenido de salud en relación a las redes sociales, ¿no? Que era también súper importante poder entrevistar a algunos médicos, especialistas, que la gente se entere y que el programa siga vivo, ¿no? Y bueno, ya cuando empezamos a trabajar, creo que lo más impactante para mí, si hago una recopilación en este cierre de año, fue ir al Hospital 2 de Mayo, al Hospital Nacional 2 de Mayo, donde siempre nos abren las puertas. Y fui simplemente para hablar sobre las vacunas que se estaban impartiendo de manera interna. Y tuve la oportunidad de darme una vuelta tuve la oportunidad de darme una vuelta por todas las áreas y estaban repletas. En realidad parecía un hospital fantasma, pero donde todas las salas estaban llenas de personas que estaban siendo atendidas por la coyuntura del COVID. O sea, pudiste evidenciar, ¿no?, la situación dramática que se estaba viviendo con el tema de... Sí, por supuesto. Y fuimos también a los patios donde se habían instaurado algunas carpas de manera provisional para poder seguir atendiendo a la gente con los balones de oxígeno. Realmente era algo muy dramático de poder observar, Ese fue en el momento más crítico. Sí, claro, a inicio de año. Comenzando el pico de casos, una cosa que no quisiéramos que se volviera a repetir. No, definitivamente fue bastante chocante, ¿no? O sea, para mí poder ir a la cancha con toda la protección, pero verlo era otra cosa. Ahora, también has podido recoger incluso, y eso es una de las cosas lindas de la parte que tú realizas dentro del cuerpo de Cuerpo Médico, es recoger el testimonio de muchas de las enfermedades que hemos estado tocando y tratando pues de compartir con la población para que evite y para que justamente haga prevención. Sí, claro. De hecho, a mediados de año ya las noticias empezaban a ser un poco más alegres y pudimos visitar el Instituto Materno Perinatal y observar cómo
la tecnología había avanzado tanto que se estaban realizando ciertas intervenciones intrauterinas para poder salvar bebés que todavía estaban en el proceso de formación, pero que tenían algún mal o alguna afección y podían salvaguardar esa vida, ¿no? Entonces logramos entrevistar a una pareja Ahí los de tenemos. esposos que tuvieron este tema con unos problemas que tuvieron los bebés dentro justamente al 6º mes. Nacieron prematuros igual, estamos trabajando en ese informe que es muy bonito, muy alentador. Y gracias al instituto y a la tecnología que manejan, pues pudieron nacer 2 bebés en medio de una pandemia, ¿no? Ahora hay que tener muchísima sensibilidad y también los nervios bien atemplados para justamente tocar estos casos, ¿no? Los que hemos sido reporteros y por eso conozco tu chamba, es duro, pues, ¿no? Al final. No, claro, y además que ellos nos hayan permitido entrar a su casa con todos los Exacto. cuidados para sus bebés que tenían menos de un mes de nacidos. Entonces creo que era una labor bastante sensible en realidad. Claro, ¿Y qué tal que el nos toca. tema de las campañas Bueno. durante la pandemia? Creo que eso es algo que definitivamente tanto el Ministerio de Salud no podía dejar de lado. Ya era para un poco, cuando la ola de contagios había bajado, pues logramos ir a Puente Piedra a cubrir una campaña de TBC, que es una enfermedad que no debería descuidarse bajo ninguna circunstancia. Estuvimos ahí con los voceros en trabajo conjunto, bueno, con TV Perú, con la Municipalidad de Puente Piedra, el MINSA, las DIRIS, para poder llegar a la mayor cantidad de personas, ¿no? Era un poco complicado igual porque mantener las distancias y todo el protocolo de bioseguridad era difícil, pero teníamos que estar ahí para poder evidenciar cómo las campañas siguen adelante a pesar de la pandemia. Bueno, porque una de las cosas que no podemos olvidarnos es que durante la pandemia existe el problema del COVID, pero todas las otras enfermedades siguen ahí. Sí, no dejan de existir, en No realidad, dejan de ¿no? existir y hay que abordarlas. Y realmente esa fue una excelente, yo creo que, claro, fue una cobertura fabulosa porque realmente tuberculosis es un tema que es vigente, latente, Así pero es. como muchas enfermedades crónicas se dejaron en el aire. Y como una anécdota, en realidad, justo cuando estábamos bajando aquí de la TV móvil, y habíamos cerrado parte de la transmisión en vivo, viene la persona encargada y me dice, justo uno acaba de dar positivo, ¿no? Ay, tú te Mira, asustaste. No, Claro. yo, bueno, entonces no, sino que Bueno, había que seguir la cubriendo, mascarilla ¿no? también nos ayuda a supuesto. todos para prevenir otras Y enfermedades esto es algo que debería respiratorias. quedar, en definitiva, Patricia. Ya para las personas que de repente por ahí hagan algún proceso viral o alguna afección respiratoria, esa debe ser ya de consigna, como en otros países del Asia, ¿no? No, y lo Gripe, que- mira, influenza, mascarilla. Si tuviera la opción de poner una política, yo pediría que en todos el transporte público las personas usaran mascarilla. Y cosas como esas van a ser importantes para reducir transmisión. Somos un país con alta tasa de Y tuberculosis por supuesto. y mantener las ventanas abiertas, mantener la limpieza de las manos y usar mascarilla podría reducir las tasas de Y tuberculosis. seguramente en esa es nuestro una de país. las tantas campañas que nuestra querida Aura nos va a traer el próximo año, porque las campañas ¿no? de protección médicas van a continuar en Cuerpo Médico, Así así, es. que no se la pierda, por favor. Aura, yo sé que tienes todo un público y una hinchada que te sigue, no. porque también me escriben a mí por redes para saludar a Aura. No, en por favor, realidad. invita a la gente y danos un adelantito de las cosas que vamos a ver el próximo año. Bueno, en realidad invitarlos siempre a que sigan Cuerpo Médico, que siempre estamos tratando de llevar la información más fresca, la información verídica y siempre invitándolas a saber que la prevención es sinónimo de salud. Así que tenemos muchos temas para el año que viene, vamos a empezar pronto, así que no dejen de estar conectados. Así Ahí, es. en el meollo del asunto, ahí estaremos. Buenísimo, me encanta siempre cómo cierras tus informes porque la prevención es salud, Aura. Así que muy bien. Vamos a terminar este bloque, pero les tenemos una sorpresa también. Lo habíamos anunciado en el siguiente bloque de Cuerpo Médico. Vamos a cumplir nuestro propósito del próximo año todos juntos y nos vamos a comprometer y nos vamos a instruir a cómo cumplirlo. Así que ya viene Sara Busaba con Momentos de Nutrición. Ya regresamos. Lo ha anunciado rápidamente Sara Busaba con nuestro propósito de fin de año. Yo aquí el pronóstico, estoy pronóstico. hablando ya. Y un buen pronóstico también, Claro. porque aquella persona que se decide comer saludable durante todo el próximo año, pues les aseguramos ese pronóstico de buena salud y de mucho mejor calidad de vida y hasta de mejor ánimo también. Pero ¿qué significa comer saludable? Muchas personas tienen la idea de que es todo sancochado, todo aburrido, todo a la plancha y en realidad nada más distinto que eso. Comer saludable significa
poder incluir, miren si pueden acercar la mesa, alimentos de todo tipo, esa gran variedad de alimentos en las cantidades adecuadas y preparados saludablemente. Por eso es que hoy no me da miedo presentarles, por ejemplo, un plato con frijoles, el seco, una buena ensalada, frutas y una serie de platos que hoy les enseño cómo debería ser, por ejemplo, un menú saludable a lo largo de todo el día. Entonces, número 1, recordamos que tenemos en el adulto 3 comidas principales: desayuno, almuerzo y cena. También es dable que tengan algo a media mañana y algo a media tarde. Entonces, si empezamos con el desayuno, podemos tener acá una de las alternativas que es más práctica. Por ejemplo, recordemos, tiene que tener proteína. Voy a elegir, por ejemplo, mi yogur. Ese es un desayuno práctico para aquellas personas que de pronto no tienen tanto tiempo de armar, digamos, un desayuno muy elaborado. Entonces acá tenemos un poquito de yogurt. Me van a disculpar que voy a ensuciar la mesa un poquito. Y ahora le voy a poner, ya tengo acá mi proteína, y le voy a poner lo que va a representar mi carbohidrato, que en este caso va a ser mi cereal. Tengo acá una granola que yo la puedo incluir ahí de frente. Y luego voy a tener mi fuente de vitaminas y minerales y fibra, que es lo que va a proteger mi salud. Y acá tengo, miren qué lindos colores, el arándano, que es un fruto que tiene muchos antioxidantes. Le puedo poner un poquito de fresa si quiero, agua y manto. Y la mandarina, que tiene una buena fuente también de vitamina C. Sara, y aprovechar las frutas de estación, que son las más cómodas y las que incluso Y las que están a tienen flor, ¿verdad? mejor calidad nutricional también. Este es un desayuno completo, por ejemplo, y obviamente siempre acompaño con agua. Ahora, la cantidad que me voy a servir, obviamente, depende en buena medida de mi gasto de energía, y eso siempre se lo va a ayudar a calcular el nutricionista, que es el llamado a hacerlo. Ahora, muchas personas a esto le pueden sumar un vaso con avena, que estaría mal si yo soy sedentaria y estaría mal si yo tengo exceso de peso. Esta cantidad, o digamos esta combinación, sería un desayuno completo, y nuevamente las cantidades varían dependiendo de mi necesidad individual. Sarita, Y por ejemplo, ¿el vaso de avena podría ser a la media mañana? Podría ser a la media mañana, sí. ¿Qué otro desayuno puedo tener? Por ejemplo, el clásico pan. Por favor, no tengamos miedo al pan. Un pan francés de este tamaño, que pesa poco, unos 30 gramitos aproximadamente, porque es un pan que tiene, digamos, bastante aire, si queremos definirlo de alguna manera. Da lo mismo si le sacamos la miga. Mira, no es necesario quitarle la miga. Si tú quieres no tener la miga del pan, opta por un pan pita o por un pan francés. No, pero como digamos les que el digo, pan francés como que engaña visualmente y parece que estamos pero eso te comiendo da más la pan. tranquilidad emocional, pero no necesariamente estás desperdiciando alimento, ¿no? Y hay que recordar de no desperdiciar. En todo caso, cómprate un pan más pequeño o un pan pita, que podría ser la opción. Eso me Pregunta decía más, mamá. porque hay personas que piensan que Mientras porque que yo voy comen una armando acá. tostada Ajá, es engordan menos. engordan menos que si comen el pan. Claro, es una excelente pregunta, y aquí sí voy a decirles que un pan francés equivale a una rebanada de pan de molde si comparamos calorías. Obviamente no voy a pensar en un pan francés gigante, sino en un pan francés pequeño. Como el que tienes ahí. Ajá. Ahora, si yo ese pan de molde lo tuesto, o un pan como este lo tuesto, va a tener la misma cantidad de calorías. Exacto, gracias. No engorda menos, pero sí es de más fácil digestión y sí llega más rápido a mi sangre. Por tanto, un paciente con diabetes, un paciente que gana mucho peso, un paciente sedentario o una persona que tiene resistencia a la insulina debería dejar esa opción, digamos, para cuando tiene tal vez problemas digestivos. Entonces, sigamos con el desayuno. Yo tengo acá mi otra opción. Voy a querer mi pan, que es mi fuente de harina, de almidón, mi carbohidrato. Le voy a poner un huevito, que ahí tengo mi proteína. Entonces ya no necesito, por ejemplo, con huevo. Yo como sí, así. no necesito, por ejemplo, mi leche. Tengo que reconocerlo. No necesito adicionarle mi leche, no necesito adicionarle mi yogur, Ajá. porque yo ya tengo acá mi proteína, ¿no Y es cierto? más, a eso le podemos poner una rebanada de lechuga y tomate y queda Excelente, espectacular. maravilloso, tengo fibra en ese momento, y Oye, luego es una lo buena acompaño. luna. Yo Sí. sí, estoy tomando nota mental. Y lo acompaño con mi fruta entera. Acá sí quiero hacer una pequeña pausa, porque lo mejor en la mañana siempre va a ser mi fruta fresca entera, acompañando, por ejemplo, mi sándwich de huevo, ¿no? ¿Por qué no tanto el jugo? Porque el jugo, nuevamente, lo vamos a reservar para aquellas personas que tienen mayor actividad física, porque en un vaso de jugo entra más cantidad de fruta, esa está licuada, ha perdido fibra y el azúcar está más dispuesto. Entonces, si en mi desayuno quiero
mi sándwich, ya tengo un desayuno completo, mi pan, mi proteína, mi fruta y siempre mi vaso con agua para hidratarme desde temprano. Ahora, otra opción podría ser, por ejemplo, que yo quiera comer mi pan con palta. Y una pregunta frecuente que me hacen, ¿puedo comerme una palta entera? Mucho. Es saludable, es nutritivo, pero tiene muchísima cantidad de energía. Por tanto, si yo quiero hacerme mi pan con palta, voy a agarrar miren, esa es una palta entera, acá tengo media palta, yo voy a utilizar un cuarto de palta. Y esa es una cantidad suficiente para poder prepararse un sándwich en la mañana, que también podría servir tranquilamente. A la media mañana yo no necesito tanta cantidad de calorías. Un adulto podría no tener algo a media mañana y saltar de frente hasta el almuerzo, pero hay personas que son sensibles a su bajada del azúcar. Ahí lo que más conviene sería un poco de fruta, una unidad de fruta entera, por ejemplo, o media tacita de cualquiera de estas. Y sí, podría ser de pronto un poco de yogurt, que también es una opción. O podría ser también, si es que yo, digamos, tengo un trabajo importante donde tengo movimiento físico, un poco de avena a media mañana también podría ser una alternativa. ¿Podría usar en todo caso fruta seca? Sí, podría ser fruta seca, pero un puñado pequeñito, que son más o menos unas 30 gramos, porque la fruta seca, que estamos hablando de la almendra, el maní, por ejemplo, tiene 6 veces su peso en calorías. Luego llega mi hora del almuerzo y como siempre le hemos dicho, no debe faltar la ensalada. Fresca de preferencia, la pueden combinar con vegetales cocidos y crudos, por supuesto. El aliño, sal, limón, aceite de oliva es el ideal, pero podrían utilizar otros aliños si es que no quieren aburrirse, digamos, ¿no? Entonces, en este programa muchas veces también hemos dicho que en tiempo de pandemia vamos a tratar de servir la mitad del plato con ensalada, un cuarto del arroz y un cuarto de la proteína. Sin embargo, vamos a tratar de que nuestra actividad física vaya en incremento. Y siendo así, entonces yo podría tener una porción ya normal de mi carbohidrato. Y en este caso, sí podría tener incluso la mitad de mi plato de mi carbohidrato, ¿sí? Si es que yo voy a mantenerme en el sedentarismo, entonces solamente un cuarto de plato del arroz, pero si yo voy a tener actividad, voy a mantener mi medio plato. Luego de esto, yo puedo combinarlo, por ejemplo, con mis frijoles, y si quiero, le puedo adicionar un huevo, y ese ya es un plato completo, y por supuesto siempre tengo antes mi ensalada. Pero si yo no quiero tener, por ejemplo, los frijoles, puedo tener, por ejemplo, mi plato de seco con mi arroz y mi ensalada, y también sería suficiente. Otra manera de combinar podría ser también tener solamente mis frijoles, mi seco y mi ensalada. También es una alternativa. Ahora, muchos me preguntan, si yo como frijoles y arroz, ¿tengo que ponerle aparte una proteína? No necesariamente. Una buena ensalada al costado es suficiente y como les decía, el huevo también podría ser una alternativa o simplemente un poquito de queso. Finalmente toca la cena y ahí tenemos dos opciones. Yo puedo repetir mi almuerzo en una cantidad muy pequeñita, donde ya solamente puedo tener de repente mi carne, mi ensalada, y tal vez un carbohidrato más pequeño que podría ser de repente nuevamente repetir el pan o un pedacito de papa de ese guiso que he preparado, porque la cena tiene que ser más ligera. Pero también podría ser una repitencia de mi desayuno, donde yo tengo, por ejemplo, mi pancito con huevo, mi frutita y mi agua. Entonces, si ustedes se dan cuenta, a lo largo del día estamos teniendo preparaciones caseras al alcance de todos y preparaciones tradicionales. No debemos pensar de que si yo estoy comiendo un seco con mi frijol, estoy mal porque tiene un montón de calorías. Por el contrario, estoy teniendo una preparación nutritiva, saludable, balanceada, pero la cantidad es la que va a marcar la diferencia. Voy a tener presente que el pescado también es uno de los alimentos no negociables, es decir, tienen que estar en la dieta. 2 a 3 veces por semana mantengamos el pescado. Todos los días mi buen plato de ensalada. ¿Qué cantidad de fruta necesito? 3 unidades de fruta al día, que puede estar presente en la mañana, a media mañana otra, a media tarde otra. Mi cena siempre ligera y mis líquidos, de preferencia agua, unos 6 a 8 vasos al día.
Y bien, de esa manera, amigos, cerramos nuestro momento de nutrición, esperando que este propósito lo pongan en práctica y como ya saben, a lo largo del 2021, acá estamos para que puedan despejar preguntas y acompañarlos en este proceso. Muy interesante, Sara, todas esas recomendaciones que nos has dado, así que vamos a tenerlas en cuenta, ya están bien apuntadas para empezar muy bien este año 2021 con un nuevo propósito de comer saludable. Hacemos una pausa y regresamos con lo último de Cuerpo Médico. A comer pastel, a comer lechón, arroz con gandules, a beber ron, que venga morcilla, venga de todo. Y que se chave con pan, olvidemos todo, porque ya gozarlo no. Bien, nosotros nos toca pues cerrar este último programa del año 2020 de Cuerpo Médico, agradeciéndoles a ustedes su sintonía, su preferencia y también haciendo un recordaris de tantísimas cosas que hemos estado aprendiendo juntos en este programa, tanto que hemos aprendido, Patricia, en temas de salud. Así es. Bueno, esta experiencia ha sido impresionante para todos los que hemos participado, pero esperemos y realmente deseamos haber podido contribuir en que todos los que nos ven y los que nos acompañan cada día hayan podido aprender un poquito más acerca de cómo funciona esta maravillosa máquina que es el cuerpo humano, cómo cuidarla mejor y por eso insistimos en los temas de prevención. Recordemos que es la alimentación, el ejercicio, el buen descanso, que son cosas fundamentales. Hemos hablado de tantas enfermedades, pero también hemos querido presentarles alternativas para poder prevenirlas. Yo realmente deseo y les deseo que pasen unas felices fiestas y que el próximo año sea realmente un año lleno de esperanza y un año saludable. Ya tenemos una luz al final del túnel, que son las vacunas, pero vamos a tener que seguir cuidándonos. No bajemos la guardia, todavía la pandemia está con nosotros, pero sí, ya existe una gran esperanza y creo que si aprendemos todos de lo que hemos vivido, nuestro futuro va a ser mejor, porque como peruanos sí vamos a poder salir de esto. Un gran abrazo a todos en este nuevo año. Y sí, Pati, un poco continuando con el mensaje que tú das, es importante tener en cuenta algo que mencionó uno de los especialistas, y es que no hay un solo coronavirus, hay varios coronavirus y que en cualquier momento podrían haber brotes de otras pandemias. Y con esto, ¿qué quiero decirles? No que nos asustemos, sino que más bien estemos fortalecidos. Una de las cosas que hemos aprendido también en este tiempo de pandemia, y que me hubiese encantado que antes ya lo hubiésemos aprendido, es que la nutrición, la buena alimentación puede marcar la diferencia entre la salud y la enfermedad. Ya nos han dicho también los especialistas que la obesidad, el sobrepeso es un grave problema que complica la salud de las personas y más aún la complica si estamos en una situación de riesgo, por ejemplo, internados por la COVID. Así que más que nunca tengamos pues un propósito de aprender a comer saludable, insertarnos en un estilo de vida bueno que va a permitir que tengamos mucho más salud, que es una de las medidas más poderosas para poder prevenir enfermedades y tener calidad de vida, compartiendo con todas las personas en nuestras familias. Que este 2021 sea maravilloso para todos nosotros, a pesar de las dificultades que por supuesto van a haber, de todas maneras, de eso es parte de la vida. Pero hoy estamos más fuertes y hemos aprendido muchas cosas. Así que sigamos adelante y por supuesto ojalá siempre acompañándonos desde Cuerpo Médico con más contenido útil en beneficio de todos ustedes. Así es, y recogiendo justamente lo que decía Sarita en eso último, poner en práctica todo lo que tanto hemos aprendido en estos meses. Hay que poner en práctica ese propósito de alimentación saludable que Sara hoy día nos ha dado al detalle, y recogiendo lo que dice Patricia, claro que sí, ya se está viendo pues una lucecita al final del túnel. Ha sido un año bastante duro, incluso lo comentábamos y lo conversábamos en nuestra edición de Navidad, así que sabemos que los peruanos somos fuertes, somos corajudos, somos resilientes, nos toca una lucha fuerte y dura más adelante, así que hay que ponerle ganas, hay que empezar este año con mente positiva, renovando pues el compromiso de hacer cada vez más un mejor trabajo en lo que nosotros hagamos. Hay que hacer patria desde el lugar, desde donde estemos, y nosotros pues en Cuerpo Médico nos comprometemos a seguir llevándoles información de calidad, ciencia y evidencia. Nos comprometemos pues a seguir llevando esa información especializada médica que usted necesita para cuidar de su salud. Aquí hablamos siempre del trinomio de la salud, que es la actividad física, que
que es la alimentación saludable y sobre todo la prevención. Así que solamente para adelantarles, tenemos maravillosas cosas preparadas para la edición de Cuerpo Médico del próximo año que viene dentro de poquito, así que usted esté atento a la señal de TV Perú y recuerde que lo que estamos buscando entre todos es cuidar de nuestra salud, evitar las enfermedades para evidentemente pues vivir con calidad, que es de eso de lo que se trata. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado durante estos meses y vamos a brindar aquí sentaditas todas nosotros por ustedes, por todo el equipo de producción, por Teresa, por los chicos que están ahí arriba y desearles pues que este sea un maravilloso 2021, que nos agarre con fuerza y que el Perú pues cada vez sea más grande que sus problemas. Salud, chicos. Salud, chicas. y con salud para el año 2020. Sobre todo eso, Con mucha salud. Salud. Salud.